Habemus Papam. Buonasera. El 13 de marzo de 2013, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio, fue elegido como sumo pontífice. El nuevo líder de la Iglesia Católica, que eligió como nombre Francisco, asumió ante los cardenales en el altar de la Capilla Sixtina y luego salió al balcón, frente a la Plaza San Pedro, donde concedió la bendición al mundo y homenajeó a su antecesor, Benedicto XVI. No es casual la elección de un papa tercermundista en un contexto en donde Latinoamérica reflorece en el mapa mundial. Sin embargo, a pesar de la imagen positiva que ganó la Iglesia tras la asunción del nuevo Papa, el poder eclesiástico tiene precedentes oscuros inmediatos, sobre todo durante la última dictadura militar argentina. El 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas argentinas se adueñaron del poder político estableciendo un verdadero Estado terrorista para imponer su proyecto político y socioeconómico. El instrumento clave de ese sistema represivo consistió en la detención, desaparición, tortura y asesinato clandestino de miles de ciudadanos, mientras las autoridades negaban su responsabilidad. Jorge Rafael Videla encabezó el denominado Proceso de Reorganización Nacional como jefe del ejército argentino. Fue uno de los principales responsables no solo de los crímenes ocurridos hasta el retorno de la democracia en 1983, sino también de numerosos secuestros y desapariciones de personas. Una visión así cristiana de los derechos humanos, el de la vida es fundamental, el de la libertad es importante, también los del trabajo, de la familia, de la vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. Si la Argentina atiende a los derechos humanos en esa omnicomprensión que el término derechos humanos significa. Pero yendo concretamente, porque sé que usted hace la pregunta, no a esa visión omnicomprensiva de los derechos humanos a la que hizo referencia el Papa en forma genérica, sino concretamente al hombre que está detenido sin proceso, es uno, o al desaparecido, que es otro. Frente al desaparecido, en tanto esté como tal, es una incógnita el desaparecido. Si el hombre apareciera, bueno, tendrá un tratamiento X. Y si la desaparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento, tiene un tratamiento Z. Pero mientras sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está, ni muerto ni vivo, está desaparecido. El historiador y escritor Felipe Piña realizó una profunda investigación acerca del rol de la cúpula de la Iglesia Católica Argentina durante la dictadura, en la que confirmó su vínculo con el régimen represor. Que se dice que la Iglesia fue cómplice. La Iglesia no fue cómplice, fue parte de la represión, que son dos cosas diferentes, ¿no? La Iglesia, como integrante del Estado por la Constitución Nacional, que dice que el Estado argentino sostiene el culto católico y todo esto, la Iglesia tuvo un rol absolutamente activo, no contemplativo. La Iglesia justificó absolutamente todo, la Iglesia acompañó a los genocidas, les dio consuelo espiritual, los justificó, lo sostuvo, lo sigue sosteniendo, porque esto es realmente impresionante. La única corporación involucrada en la dictadura que no se autocriticó, aunque sea falazmente, fue la Iglesia. El discurso de las autoridades máximas de la Iglesia sigue siendo el mismo que en 1976, en cuanto al sexo, en cuanto a la moral, a las buenas costumbres, a la educación, siguen pensando igual. Una vez establecidos los militares en el poder, el nuncio apostólico Pío Lagui y los obispos recibieron pedidos de ayuda ante la ola de torturas, detenciones y desapariciones denunciadas por los familiares de las víctimas. Una de las madres de Plaza de Mayo, María del Rosario Cerruti, aseguró que la Iglesia estaba al tanto de la utilización de métodos de tortura que violaban la dignidad y los derechos humanos. En julio del 76 éramos 27 personas, todos padres de desaparecidos y madres de desaparecidos, que fuimos al episcopado. Y después fuimos, creo que un mes más tarde, fuimos al Comando 1 de Palermo, también éramos más de 30 ya familiares y madres, y todos los que estábamos juntos, entre ellos estaba María Ponce de Bianco y Esther Careaga, que fueron de las primeras, y no dejamos lugar sin ir a todos lados. Sin embargo, tal como expresó Horacio Verbitsky, un ínfimo sector de la Iglesia adoptó una actitud pública de protesta y rechazo que costaría la vida de diversos integrantes. Sí, porque nosotros tenemos en la Argentina la paradoja de un episcopado cómplice con la represión, que sin embargo tuvo la tasa de víctimas más altas de toda Latinoamérica. Hubo 2 obispos asesinados por la dictadura militar, lo cual muestra la profundidad de la fractura que sufrió el episcopado católico en esos años, porque había, digamos, un sector
que había participado en toda la década previa de las luchas populares, de los cuales los obispos asesinados por la dictadura, Angelelli y Ponce de León, eran expresión muy clara, y otro sector que había sido cómplice de todas las dictaduras. Si en ese momento la Conferencia Episcopal Argentina hubiera reaccionado con energía, señalando de manera directa a los responsables y condenando al régimen, se hubieran salvado decenas de miles de vidas. El Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, recordó esa época oscura de la historia argentina. Yo creo que muchos obispos tenían un doble discurso. Cuando yo estaba en prisión, mi señor iba a ver a los obispos y le decían, sí, nos lo vamos a atender, vamos a ver qué podemos hacer, y después hacían todo lo contrario. Hay también dentro de la jerarquía eclesiástica hay muchas diferencias. No es un pensamiento homogéneo. Es importante destacar que durante aquellos años la Iglesia contaba con un prestigio social que le habría permitido tomar un rol protagónico en la lucha frente al terrorismo de Estado. Su inacción determinó que con el retorno de la democracia ese prestigio se diluyera. La derrota en la Guerra de Malvinas en 1983 provocó el derrumbe de los militares y el advenimiento de la democracia. En este contexto, la Iglesia apareció como un actor corporativo cuyo protagonismo y reputación debía ser puesto en discusión por la supuesta complicidad con el gobierno de facto y su falta de acción ante los pedidos de auxilio de las familias víctimas de la represión militar. Esta sospecha afectó a su estatus político y su presencia social durante la presidencia de Raúl Alfonsín. El retorno de la democracia significó, entonces, un antes y un después para la institución. Reinstalado el sistema democrático, la relación entre la Iglesia y el gobierno radical no fue fácil y estuvo desbordada de desacuerdos provocados por el profundo interés democrático de la Unión Cívica Radical y el accionar durante el proceso de reorganización nacional de algunos sectores jerárquicos de la Iglesia. A partir de 1987, la reconstrucción del peronismo implicó un cambio de estrategia para el gobierno de Alfonsín que hizo posible un acercamiento de su partido con la Iglesia. Sin embargo, esta afinidad no llegó a ser sólida por la postura pasiva de la institución religiosa durante la caída del gobierno alfonsinista. La llegada de Carlos Saúl Menem a la presidencia a mediados de 1989 implicó el arribo de las políticas más devastadoras del neoliberalismo. A pesar de que la Iglesia históricamente tuvo una postura crítica al liberalismo, esta vez apoyó las medidas llevadas a cabo por el expresidente, aprovechando las oportunidades que le brindó la nueva coyuntura política y económica. Guillermo Quito Mariani era uno de los referentes de la resistencia en la institución. A la Iglesia, esa institucional, le interesa mantener los vínculos con el poder que la fortalecen y que le dan una cantidad de privilegios en la legislación, en los subsidios, en el mantenimiento de los colegios católicos. Finalizada la década del 90, el país se vio partido al medio por una crisis que no discriminó sectores sociales. Fue entonces cuando la Iglesia dio un giro radical y repudió al menemismo. La situación crítica del país hizo que la institución consiguiera acercarse al pueblo mediante ayudas para paliar la crisis económica y social que azotaba a la nación. En 2003 asumió la presidencia Néstor Kirchner y con su llegada se profundizaron las tensiones entre la Iglesia y el Estado. Con los juicios de lesa humanidad primero y con una serie de medidas reformistas en contra de la ideología conservadora del poder eclesiástico después, ambos sectores se situaron en veredas opuestas. Finalizado su mandato, tras la asunción de Cristina Fernández de Kirchner, se promulgaron una serie de leyes que colmaron la paciencia de los religiosos ortodoxos. Un ejemplo significante fue la aprobación de la Ley de Matrimonio Igualitario, que representó un golpe bajo la institución. El sacerdote Nicolás Alesio fue suspendido por la institución por apoyar abiertamente el matrimonio gay. Jesús jamás condenó a un homosexual, jamás condenó la homosexualidad, y en cambio sí condenó a los que se creían puros, los que se creían dueños de la verdad. Jesús en todo caso se acercó a todos aquellos que en la sociedad de su tiempo eran excluidos, eran demonizados, eran maltratados, eran considerados los impuros. Por lo tanto, para nosotros es mucho más evangélico apoyar esta ley a favor del matrimonio homosexual que oponerse a ella. Me parece que son las armas del apriete que la Iglesia tiene en sus manos, y digo apriete porque una cuestión es razonar y discutir con equilibrio y abierto al diálogo, y otra cosa es tratarnos a nosotros, a todo lo que pensamos distinto, como instrumentos del padre de la mentira. Eso ya no es racional, eso significa realmente un apriete, un estigma imperdonable.
Otro de los hitos de la década kirchnerista fue la aprobación de la ley de fertilización asistida, que tras recibir duras críticas por parte de la autoridad eclesiástica, alejó a un sector importante de sus fieles. Y encontrarte a esta altura que la Iglesia se opone a un montón de cosas para llegar a una fertilización, para querer formar nuestra familia, es horrible. Es horrible escuchar que diga, si Dios dice esto, por algo es. Uno no quiere escuchar eso, quiere escuchar más, decir, no, Dios te está acompañando, vas a conseguir y nosotros también vamos a luchar por vos. Pero yo digo, en este momento para mí, mi religión me abandonó. Finalmente, con todas las contradicciones internas del episcopado y el Estado argentino, el arzobispo de Buenos Aires consiguió el máximo cargo eclesiástico mundial. Mientras que multitudes festejaron su asunción, otros criticaron fuertemente su papel en los años más oscuros de la nación. Pérez Esquivel se erigió como uno de los más acérrimos defensores del accionar de Jorge Bergoglio durante su extensa carrera religiosa. El Papa no tuvo nada que ver con la dictadura. No fue de los obispos que estuvo más en la avanzada de defensa de los derechos humanos, porque prefirió más una diplomacia silenciosa, de pedir por los desaparecidos, por los presos, pero bajo ningún punto de vista pueden ligarlo a la dictadura. El mismo presidente de la Corte Suprema de Justicia dijo que no hay ningún tipo de evidencia ni de acusación sobre esto. La historia demostró que la Iglesia no tuvo una línea definida y que con el objetivo de sostener sus intereses y su estatus, no dudó en acomodarse a los diferentes escenarios políticos. Esta fluctuación le quitó el prestigio que supo conseguir desde sus orígenes, pero la llegada de Francisco, con un estilo moderado y humilde, asoma como una posibilidad de recuperar esa imagen perdida.